Bendiciones, hermanos. El día de hoy comenzamos a ver el último tema del curso de sanidad, que es el rechazo, aunque este material también va a quedar a disposición de los demás hermanos que necesiten para sus correspondientes líneas de sanidad. Pero este tema, desde la perspectiva del curso, es un tema tan importante porque realmente cruza el resto de los demás temas del curso, por lo cual debemos pedir la revelación del Espíritu Santo para que venga a hacer la conexión y venga a quitar los velos de nuestro entendimiento a fin que podamos ver en nosotros mismos, sin un sentimiento de autoacusación, sino de realidad, y a fin de tratar todo aquello que de rechazo pueda existir en nuestra vida. Así que esta obra solamente la puede hacer el Señor por medio de su sangre, y quien viene a traer la revelación de esto en nuestra vida es el Espíritu Santo. Por eso, hermano, le pido que usted en su casa pueda en este momento orar junto conmigo. Padre amado, bendecimos tu nombre. Te exaltamos desde el comienzo. Bendecimos, Señor, tu nombre porque tú eres Dios. Eres más alto que cualquier acusación, que cualquier rechazo, Señor. Que cualquier oposición que haya venido a nuestra vida, eres tú, eres Dios. Te amamos, Señor. Y nos sorprende ver cómo en ti no hay ni una pizca de rechazo. Y nosotros queremos ser hechos como tú, Señor, a tu imagen, realmente a tu semejanza. Y por lo tanto queremos que todo muestra, rasgo, raíz, fruto, ramas de rechazo que pueda existir en nuestra vida, desaparezca, Señor. Clamamos, Señor, tu presencia. Clamamos que esa obra maravillosa sea hecha en nuestra vida y en la vida de nuestros hermanos en su casa. Y te pedimos que nos guíes en el día de hoy y que esta enseñanza pueda ser de bendición a mis hermanos y que pueda venir a alumbrar estas áreas que el infierno ha afectado en nuestra vida, Señor, a través del rechazo. Porque queremos ser vueltos, como decíamos, Señor, a tu imagen y semejanza para que tú seas el glorificado. Por eso clamamos tu presencia, clamamos tu acción, precioso Espíritu Santo, en este día. Y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es, hermano. La palabra del Señor en el capítulo 1 y 2 del libro de Génesis nos muestra cómo Dios fue creando todo por familias. Y decimos esto porque constantemente en el capítulo 1 y 2 de Génesis la palabra nos dice que crea las cosas según su género, ¿cierto? Según su especie. Y la expresión género corresponde al hebreo H4327, que es min. Y min significa porcionar, hacer porciones. Como que Dios va creando todo y lo separa en porciones. Y así, por ejemplo, crea la porción de los leones, la familia, ¿cierto? Va creando familias de las creaciones. Y además, el Señor es tan bueno que coloca la cera dentro de estas porciones, dentro de estas familias, proyectando desde ya, ¿cierto?, que ellas se siguieran y crecieran. Por algo les da un mandato, cada vez que los bendice, les dice: fructificad y multiplicaos. Dios ama a las familias es un diseño del Señor. Por algo en Isaías 41:4 la palabra dice que Él es quien llama las generaciones desde un principio, dice: yo Jehová. Por eso cuando el Señor ve a Adán, que es en ese momento único en su especie, lo ve solo, por primera vez en todo ese momento de creación dice: no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Eso lo dice en Génesis 2:18. Y por eso crea a Eva e inserta a ambos en su diseño amado de las familias. Y es tan amado este diseño porque refleja su misma sustancia, porque Él es triuno. Hay una pluralidad, pero dentro de la unidad. Ese es el diseño de las familias. Y enseguida, cuando coloca a los dos en el huerto de Edén, Génesis 1:28 nos dice que a ellos también los bendice, diciéndoles: fructificad, multiplicad,
llenad la tierra y a ellos les encarga además sojuzgad esta creación. ¿Se fijan? Desde el comienzo de la creación no hay una alusión a individualismos, a personalismos, a ministerios propios, sino siempre un diseño corporativo, familiar. Y además es tan importante que Dios quiere morar dentro de este diseño hermoso de familias. Y eso lo podemos ver en el diseño precisamente de Éxodo, que Él mostrado a Moisés de las 12 tribus alrededor del tabernáculo, y Dios en el centro, en el tabernáculo de la presencia, ¿cierto? Viniendo a reunirse y morando al centro de estas familias. Qué maravilloso es el Señor. Y ahí se cumple la plenitud del propósito. Por eso es que el ser humano, hermanos, que fue hecho imagen y semejanza de Dios, solo va a poder cumplir su propósito estando dentro de estas familias, jamás solo, jamás aislado. Y aquí se introduce este diseño infernal que busca absolutamente lo contrario, que se levanta en contra del diseño de Dios, que es el rechazo. El rechazo busca aislarte, hacer que te alejes de otros, que rechaces a otros y finalmente que rechaces a Dios. El rechazo inicia su acción a muy temprana edad en las personas y su fin es, como acabamos de ver, alejarte en definitiva de Dios, pero lo hace vez tras vez. Su trabajo es muy detallado, ¿cierto? Parte estableciendo en ti un sistema de creencias erróneos, te activa permanentemente el tronco de emociones negativas, te vuelve disfuncional como persona, te inhabilita para que puedas desarrollar tu mentalidad de hijo, impide que tú conozcas tu verdadera identidad y te aleja de tu propósito eterno porque te vuelve un paria, alguien alejado, alguien apartado. Es muy grande el daño, hermanos, que causa el rechazo de la persona, casi estructural, podríamos decir. Por eso es que, hermanos, el Señor nos ha llevado a abordar este tema casi al final, prácticamente al final del curso de sanidad, para que podamos tener las distintas herramientas que semana a semana hemos venido recibiendo de las enseñanzas, por ejemplo, del nuevo nacimiento, del poder de las palabras, del perdón, de la huella de la sangre, etcétera. Y que en este momento usted y yo vamos a necesitar para tratar cada una de las partes del rechazo que el Señor nos pueda mostrar que estén funcionando o activas en nuestra persona. Pero un primer acercamiento ya al tema del rechazo podría ser gramatical. Y así vemos que en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española podemos encontrar múltiples acepciones de la palabra rechazo. Una de las cuales es forzar a algo o a alguien que retroceda. 2, resistir al enemigo. 3, contradecir lo que alguien expresa. 4, denegar algo que se pide. 5, mostrar oposición o desprecio. 6, producir o experimentar rechazo. Esta última acepción, que es del ámbito médico, especialmente del campo de la inmunología, se utiliza, por ejemplo, cuando se refieren los médicos a los trasplantes de órganos, y así dicen que el órgano trasplantado rechazó al cuerpo receptor o que el cuerpo receptor rechazó al órgano que se le estaba trasplantando. Y esto es muy notable porque desde ya nos está mostrando esa doble faz que presenta el rechazo, que te lleva este fenómeno del rechazo, que te lleva a que tú rechaces a otros y que los otros te rechacen a ti. Pero queremos volver un poco a la quinta acepción, a la de mostrar oposición o rechazo, porque esta acepción se utiliza en numerosas ocasiones en la palabra de Dios, pero lamentablemente muchas veces referida a nosotros como hijos de Dios, lamentablemente rechazando a Dios. De esto da cuenta el Antiguo Testamento a través del término majás, que es el H3988, que se define como rechazar, desechar, despreciar, rehusar. Y lo vemos en numerosos versículos, como es el pasaje de Levítico 26, del 14 al 15. La Biblia textual dice: si no queréis escucharme ni poner por obra estos mandamientos, está hablando Dios, y los rechazáis, y ahí dice majás, y sigue. Hay una escalera, ¿cierto? Los rehusamos, elegimos rechazar la palabra de Dios según este pasaje, llegamos a detestar
la palabra de Dios y nos vamos contra su pacto. Es muy lamentable este declive que nos muestra el rechazo en la vida. Pero a la vez, ¿sabe, hermanos? Es tan sorprendente que nuestro Dios omnipotente, todopoderoso, soberano, no nos obligue, no nos fuerce, no nos encadene a hacer su voluntad, sino que nos permita un ámbito de elección. Es cierto que implica que nosotros podemos llegar a darle la espalda. Eso habla de un despojo tan grande de Dios. Es impresionante. Y si esto no fuera así, no tendría sentido que tantos pasajes nos dijeran o hablaran en la palabra, ¿cierto? Que Dios dice, ustedes me rechazaron. Y es porque nosotros tenemos esa opción de obedecer a Dios o de rechazarlo. Aunque Dios realmente quiere que nosotros lo obedezcamos, que lo amemos, que lo sigamos, porque Él sabe que eso es lo mejor para nuestra vida. En Isaías 7, 14, 15, el profeta Isaías está hablando del Mesías, el futuro rey de Israel. Dice que él va a desechar lo malo y va a escoger lo bueno. Lamentablemente, como antes decíamos, muchas veces nosotros hacemos la elección inversa. Números 11, del 19 al 20, hablando de ese momento de rebelión en que Israel reclamaba porque no tenía carne, ¿cierto? Y Dios le dice, van a comer ollas de... ellos decían que comían ollas de carne. Dios dice, realmente van a comer hasta que les salga por las narices. Y dice, porque rechazasteis, majás, a Jehová. Y uno podría decir, no veo que Israel le diga, no te quiero, Dios. ¿Acaso no celebra sus fiestas? ¿Acaso no cumple sus ritos? No se trata de eso. Israel lo había rechazado no exactamente por su palabra, expresamente, pero sí por sus comportamientos, por su rebelión, por su negativa, vez tras vez, por sus constantes reclamos y quejas a sujetarse a su autoridad y a sus mandamientos. Así que aquí se nos profundiza el concepto de rechazo, porque no se trata solamente de lo que decimos, sino de la forma en que nosotros vivimos una vida de fe o una vida, por el contrario, legalista, rebelde y desobediente. Dios quiere que sus hijos lo amen y que sean obedientes integralmente, que manifiesten su persona. En el Nuevo Testamento también se recoge la expresión rechazo, pero con el griego atseteo, la G114, que se define como desestimar, rechazar, desechar, poner de lado. Es la misma expresión, pero en el Nuevo Testamento. Y también figura en distintos pasajes. Vamos a dar solo 3. Juan 12, 48. El Señor diciendo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue, ¿cierto? También a los fariseos, Lucas 7, 30 dice, los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon, que es atseteo, ¿cierto?, los designios de Dios. Y asimismo Judas 1:8 nos muestra que los que mancillan la carne rechazan atseteo, la autoridad, y blasfeman de las potestades superiores. Dios no quiere el diseño de rechazo operando en nuestra vida. Y por eso, desde siempre, Él ha establecido un diseño celestial para que en nosotros no exista rechazo. Este diseño está en Eclesiastés 4:12, que dice que la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Estos 3 hilos, hermanos, son 3 elementos básicos que todo ser humano necesita para suplir sus necesidades y formar correctamente carácter, personalidad y sistemas de creencias. Son la aceptación, el amor y la aprobación. Los 2 primeros, la aceptación y el amor, deben ser dados incondicionalmente por los padres a los hijos. De esta manera, hermanos, no es correcto que usted, aunque quiera motivar a sus hijos, le diga frases tales como, si te comes toda la comida, tu mamá te va a amar más. Si te va bien en el colegio, tu papá te va a amar más. Porque estas frases van a introducir en él semillas de rechazo. Porque la lectura profunda que hace el niño es, yo por mí mismo no soy suficiente como para que me amen. Tengo que hacer cosas para que me amen. Y el Señor entonces ha dicho, no, el amor y la aceptación deben ser incondicionales. Quizás la aprobación podría sujetarse a ciertos condicionamientos porque los padres no tienen por qué aprobar todas las cosas que hacen sus hijos. Hay ciertas cosas que la tienen que disciplinar y esto es parte también de sus funciones.
Pero estos tres elementos vemos que mismo Dios Padre los imparte en Jesucristo. Esto lo vemos en Lucas 3:22. Este es el episodio del bautismo de Jesucristo en el río Jordán. Está Juan el Bautista, ¿cierto? Y se ve la Trinidad, Jesucristo, el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma y la voz del Padre, de Dios Padre, porque dice que el cielo, ¿cierto?, se abre, desciende el Espíritu Santo y la voz del Padre dice, hermoso frase, dice, tú eres mi hijo. Ahí tenemos aceptación, te acepto como mi hijo amado, ahí tenemos el elemento del amor. Y en ti tengo complacencia, aprobación. ¿Se fijan los tres elementos? Aceptación, amor, aprobación. Y luego que se manifiestan de parte del Padre estos tres elementos, Jesús puede iniciar su ministerio público. ¿Se fijan? Es tan importante para poder impulsar a nuestras flechas, a nuestros hijos, la existencia por parte de los padres, padre y madre, de estos tres elementos que se conforman en la cuerda de tres hilos que no se rompe fácilmente. Hablemos un poco acerca de los tipos de rechazo. Distinguiremos 5. En primer lugar, los 2 primeros tienen que ver con la persona que es víctima del rechazo. Distinguimos entre rechazo abierto y de rechazo cerrado. El rechazo abierto, también llamado real, manifiesto o evidente, es aquel que la persona experimenta, donde la persona experimenta abiertamente falta de estos tres elementos. No los recibe, no recibe ni aceptación, ni amor, ni aprobación por parte de sus padres, ni sus figuras de apego o de autoridad, sino que reciben por el contrario expresiones abiertamente contrarias. Hay un mensaje directo que es no te amo, dicho así o por otras circunstancias o palabras que no admiten otra interpretación. Vamos a dar un ejemplo. Hay un caso de noticias que se dio el año 2013, un caso real y lamentable, en el lugar llamado Punyang, en la provincia china de Zhejiang, al sur de China. Y es lamentable porque en este caso una mujer embarazada, madre soltera, ya conocemos las políticas de control estricto y de represión de la natalidad en China, que no se hizo un aborto porque dijo que no le alcanzaba el dinero para hacerse el aborto, tuvo su criatura, pero al parir la criatura fue expulsada a través de la cañería, ¿cierto?, del baño. Pero ella, como vivía en un edificio, esto provocó se taponó la cañería y esto ocasionó una emergencia sanitaria, ¿cierto? Reclamos en el edificio, llegaron los bomberos, tuvieron que abrir la cañería y sacaron a la criatura que no falleció en ese momento. Estuvo 2 horas atrapada, una criatura de 2,3 kilos, 2,3 kilos en una cañería. El punto es, cuando esta criatura crezca, porque esto ocurrió en el año 2013, hasta el día de hoy esta criatura debe tener 7 años, cuando crezca ya pueda razonar lo que pensó, ¿qué otra interpretación le podrá dar al hecho de que la arrojaron por el baño? Sino que la consideraron basura, sino que no la querían. Cuánto más si en definitiva su madre, cuando sobrevivió la criatura, se negó a recibirla en su casa, la abandonó. Situaciones tan terribles como estas, pero es lo más habitual. El engaño que sufre un esposo cuando su esposa le es infiel y se va con otro, o viceversa, cuando el esposo deja a la mujer, la abandona con los hijos. No hay otra lectura. Hijos que son abandonados nuevamente. Siempre hablamos de hechos donde no hay otras lecturas. Este es el rechazo abierto. El rechazo cerrado, en segundo lugar, también llamado percibido, cubierto u oculto. En estos casos no hay situaciones donde exista una directa intención de rechazar, a diferencia del rechazo abierto. Pero hay hechos, palabras o situaciones que la persona percibe como rechazo. Nuevamente, aunque no sea esta la intención de los padres o figuras de autoridad. Este es el caso, por ejemplo, en que podría encontrarse una criatura que fuera
que tuviera que permanecer en una incubadora por meses. Pensemos en un hijo prematuro, 6 meses, va a tener que permanecer 3 meses en una incubadora. Sus padres lo aman. Por algo están ahí en el hospital, tratan de visitarlo las horas de visita posibles, pero durante la mayor parte del día y de la noche esa criatura no va a tener mayor contacto, mayor apego con su madre o su padre. Y esto va a ser interpretado, sumado a las voces. Entendamos que vienen del infierno diciendo: te abandonaron, no te quieren, te vas a morir. Es interpretado como rechazo, como que no te amaron, que no te aceptaron y que no te aprobaron. Rechazo abierto y rechazo cerrado, hermanos, ocasionan el mismo tipo de daño. El bebé de Pyongyang en la incubadora A, a la par del bebé de Pyongyang, pero de una mamá que dio un hijo prematuro en la incubadora B, están uno al lado del otro, los dos perciben rechazo. Y el daño es tremendo. Un tercer tipo de rechazo, hermano, y podríamos decir en una escala que va creciendo, es esa persona que se percibe rechazada, ¿cierto? Luego que percibe, es decir, que no lo han amado, que no lo han aceptado, que no lo han aprobado, llega a no amarse, a no aceptarse, a no aprobarse a sí misma, es decir, se autorrechaza, se rechaza a sí misma. Este es el tercer tipo de autorrechazo. Pero esta escala de evolución sigue y llegamos al cuarto tipo de rechazo, porque ahora la persona que es rechazada, que se rechaza a sí mismo, llega a un punto en que termina, lógicamente, en respuesta, rechazando al resto, no amando, no aceptando, no aprobando a los demás. Y sabe, hermano, esto funciona a nivel tan inconsciente que incluso realiza este mismo tipo de comportamiento con quienes más ama. Ese hijo abandonado crece, se casa, tiene hijos y no logra manifestarle amor a sus propios hijos, a su propia esposa, aunque los ame. Realmente el daño que genera el rechazo es muy grande. Y llegamos a la última etapa, al quinto tipo de rechazo, que es el momento en que la persona rechazada pasa a la posta del rechazo a la siguiente generación, y aquí se configura el rechazo hereditario, porque la gente que tiene rechazo y no lo soluciona, nunca lo trata, inevitablemente va a terminar gestando, dando a luz a generaciones con rechazo, ya sea genética, o más bien dicho, tanto genética como epigenéticamente. El rechazo es una arma tremenda en manos del infierno. Y la persona que sufre rechazo no logra ser feliz, hermanos. No logra dar amor aunque ame. No logra recibir amor aunque desee recibirlo. Porque si pudiéramos decirlo gráficamente, como que nuestros conectores, nuestros enchufes, por decirlo de alguna manera, se hubieran torcido y no podemos conectar con las otras personas. Porque el rechazo lo que ha hecho es dañarnos integralmente, daña nuestra seguridad y asumimos identidades falsas, nos cerramos, ¿cierto? Daña nuestra autoaceptación, nuestra autoestima, como nos vemos a nosotros mismos, nuestra autoimagen. Establece mentalidades falsas, genera un levantamiento en la persona constantemente de estructuras defensivas, como que estamos siempre a la defensiva. Activa permanentemente, dijimos, el tronco de las emociones negativas. Vamos a hablar un poquito de eso. Pero antes de seguir, hermanos, yo quiero aclarar un punto que es fundamental. Porque este momento quizás vemos como tan grande, y es grande el daño del rechazo, pero aclaremos, hermanos, que no estamos estudiando el rechazo porque querramos exaltar la obra de las tinieblas. De ninguna forma lo haríamos, sino que, como dice 2 de Corintios capítulo 2, versículo 11, lo hacemos para que Satanás no gane victoria alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Amén. Por esto es que estamos estudiando el rechazo. Y además, hermanos, porque tenemos la confianza absoluta en la obra de Jesucristo y en su palabra, que en 1 de Juan 3:8 nos dice que
apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Jesucristo se manifestó para esto y se manifieste el Señor en su vida y en la mía para que toda obra del rechazo, fruto, semilla, raíz, tronco, rama, fruto, sea desarraigado de nuestra vida. Amén. Amén. En psicología, hermanos, el rechazo ha sido un tema, una materia que ha sido prolíficamente estudiada. Ya desde el año 1890 se ven estudios acerca del rechazo. En la década de los 30 se empezó a profundizar. Hay cerca de 3.000 trabajos acerca del rechazo. Pero nosotros vamos a destacar a un psicólogo que es Ronald Preston Rohner, porque Rohner, que es profesor de la Universidad de Connecticut, ha tenido un desarrollo fundamental en estas materias al generar la teoría de la aceptación y del rechazo interpersonal. Teoría de la aceptación y rechazo interpersonal, la IPAR Theory. Esta teoría, hermanos, junto a otras, tiene como 2 o 3 más que son fundamentales en esta materia. Lo que hace es intentar predecir y explicar los principales motivos y consecuencias y correlatos del rechazo y la aceptación que tienen lugar en el contexto de las relaciones interpersonales, principalmente aquellas que proceden en las relaciones entre padres y madres e hijos, lo que nosotros estamos justamente hablando. Él postula que los niños en cualquier parte del mundo, independientemente de su sistema sociocultural, su género, su grupo étnico u otras variables, siempre van a responder de una manera similar cuando perciben que son rechazados o aceptados, en contrario sensu, ¿cierto?, por parte de sus padres o sus figuras de apego de autoridad significativa. Esta teoría de la aceptación o rechazo interpersonal asume que cuando esta necesidad que tienen los niños, ¿se acuerdan de la triple que estábamos hablando, el cordón de 3 dobleces, ¿cierto? Esta necesidad de aceptación, amor, aprobación, diríamos nosotros. La necesidad que tienen los niños de obtener respuesta positiva por parte de los padres u otras personas significativas no es satisfecha. Ellos muestran una tendencia, fíjense este término que es muy interesante, a desarrollar una constelación, qué impresionante, específica de disposiciones de personalidad e índole negativa. Es notable que utilice la expresión constelación porque el rechazo no genera un solo efecto. Vamos a ver que genera un ramaje, un verdadero follaje, una serie, un número grande de consecuencias. Dice, cuando estos niños que sufren rechazo se hacen mayores, además tienden a formar un patrón de personalidad negativo que los afecta negativamente su comportamiento a lo largo de la vida y él lo denomina síndrome de rechazo. O sea, realmente el rechazo es un tema en términos espirituales, en términos psicológicos, es un tema tan importante de tratar. Y en un curso de sanidad o en una línea de sanidad no podemos desconocer el punto del rechazo como un tema a tratar. Ronald Rohner señala que el rechazo desencadena al menos 7 disposiciones o problemas negativos de personalidad, que serían, primero, temas con la hostilidad, agresión. Segundo, baja o nula respuesta emocional. Tercero, dependencia inmadura o independencia defensiva. 4, sentimientos de autoestima negativos. Sentimientos 5 de autoeficacia negativos. 6, inestabilidad emocional. Y 7, visión del mundo negativo. Agrega que los niños que sufren rechazo tienden a cerrarse emocionalmente en un intento por protegerse de futuros rechazos, lógicamente. Se vuelven emocionalmente menos receptivos y esto les puede llevar a tener problemas para expresar el amor y aceptar el amor que proviene de los demás. Se fijan, hablábamos del autorrechazo, rechazo y autorrechazo. Ellos pueden, por el contrario, volverse absolutamente independientes, esa manera defensiva, y rechazar
a su vez a los que los rechazan, pudiendo esto generarles problemas de violencia u otros problemas personales independientes porque se vuelven muy sensibles al rechazo futuro. Esto, hermanos, agrega Rohner, les conduce al desarrollo de sentimientos de autoestima o autoeficacia disminuidos, junto a la ira. Tienden a disminuir su capacidad también para manejar el estrés o las situaciones difíciles y a tener inestabilidad emocional. Por último, agrega Rohner, suele el rechazo conllevar el desarrollo de una visión negativa del mundo, de la vida, de las relaciones interpersonales, de la naturaleza propia, de la existencia humana. Y los individuos rechazados consideran que no deben fiarse, porque constituir el mundo un lugar hostil, frío, inseguro, amenazante y peligroso. ¿A qué le podría llevar entonces todas estas consecuencias a la persona? Mejor me aíslo, mejor me protejo. Es como la figura de esa criatura que se llama armadillo tatú en Brasil, que al percibir la presencia de otro se vuelve una pelotita y se encapsula para que nadie lo dañe. Es tremendo el efecto del rechazo y ocupado en manos del infierno. El rechazo es una estrategia infernal que ocasiona un daño masivo, muy eficaz en manos del infierno, porque las personas van a terminar protegiendo o intentando protegerse incluso y alejándose de Dios. El Señor nos ayude, que toda raíz, que toda manifestación del rechazo sea sacada de nuestra vida, sacada de nuestra vida. Amén. Quizás la figura más adecuada para poder estudiar el rechazo sea precisamente entonces la de un árbol, como el que está a mis espaldas. Pero para poder entrar en el estudio del árbol, es bueno poder hacer una rememoranza de aquello que estaba en el huerto del Edén, donde vemos en Génesis, ese mismo Génesis 2, ¿se acuerdan con que partimos este tiempo donde el Señor les dice al hombre, dice que no es bueno que el hombre esté solo, ¿cierto? El mismo capítulo 2 de Génesis nos muestra la existencia del árbol de la vida, ¿cierto? Este maravilloso árbol de la vida, pero también nos dice que existía otro árbol, que es el árbol de la ciencia, del bien y del mal. El Señor había puesto el árbol de la vida en medio del huerto. También había puesto al árbol de la ciencia del bien y el mal. Y le había dicho al hombre, de todo árbol puedes comer más, o diríamos nosotros, excepto de el árbol de la ciencia del bien y el mal, porque cuando comas de él, entonces vas a morir. Este ámbito de acción, se fijan en esta escena tremenda, el ámbito de acción, de libertad, para que el hombre elija si va a obedecer, amar a Dios, va a seguir a Dios y va a comer de todos los árboles y del árbol de la vida que estaba incluido dentro de ellos, o va a decidir desobedecer, rechazar y darle espalda a Dios y va a comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Fíjense que la palabra nos muestra en Génesis 3:22, que el árbol de la vida tenía una función hermosa. Cuando cierra el huerto y coloca los serafines tras la desobediencia de Adán y de Eva, dice, no sea que coma del árbol de la vida y viva para siempre. Ese para siempre es Olam. O sea, que el árbol de la vida tenía la función de permitir el acceso a Adán, alguien vivo en ese momento, alguien perfecto, pero a niveles mayores de la eternidad, de la vida eterna de Dios. O sea, a un Adán en el Edén que había sido hecho a imagen y semejanza de Dios, al comer del árbol de la vida, iba a poder experimentar la verdadera vida eterna de Dios. Eran niveles de acceso hermosos en el amor que Dios tenía planeado para el hombre y la mujer. Y por el contrario, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, Dios lo había prohibido a Adán, hermanos, porque una vez que él comiera, la muerte ingresaría a su vida. ¡Qué tremendo! Sobrecoge la humildad de Dios en Génesis 2.
porque no obliga, siendo Dios omnipotente, todopoderoso y soberano, no fuerza al hombre a hacer su voluntad, sino que coloca dos árboles para que él escoja si va o no a obedecer a Dios, si va o no a amarlo, si va o no a darle la espalda. Porque esto, hermanos, es el riesgo que Dios toma por el amor del ser humano. Porque Dios no fuerza el amor es una elección. Tú eliges amar a Dios o rechazarlo. Dios no tiene robot, tiene hijos que lo aman. Y además, hermanos, esto nos habla de lo sano que estaba el corazón de Dios en ese momento. Porque recordemos que Dios viene saliendo, por decirlo así, de una rebelión cósmica, donde otra creación, la creación angelical, constituida en ese momento, ¿cierto?, por lucero caído, más un tercio de los ángeles, se habían rebelado, lo habían rechazado, le habían dado vuelta la espalda. Pero en Dios no vemos en este momento ni un ápice, ni una gota de rechazo, porque en Dios no hay rechazo, hermano. Él vuelve a darle la oportunidad a otra creación de que elija o amarlo o rechazarlo. ¡Qué maravilloso! Nuestro Dios no tiene rechazo. ¡Wow! El árbol de la vida nos muestra Apocalipsis 22:2 que produce 12 frutos, dando cada mes un fruto. ¿Sabe, hermano? Esos 12 nos hablan de un gobierno y los frutos nos hablan de los hijos, podríamos decir, de las 12 tribus. Porque el fruto es lo que produce el árbol, así como un hijo es lo que produce el matrimonio. Y cuando nos habla del gobierno que está destinado, diseñado por Dios para los hijos, este gobierno solo se puede dar en Cristo, porque Cristo es el árbol de la vida y dice que sus hojas eran para sanidad de las naciones, sus hojas, la cobertura, la copa del árbol, la cobertura de Cristo. Bajo ella, bajo la cobertura de Cristo, es que nosotros podemos encontrar sanidad para todo mal, especialmente para el rechazo. Mientras que el árbol de la ciencia del bien y el mal manifiesta la simiente de este lucero caído, de este Lucifer. Porque si entendemos que la ciencia no es un conocimiento liviano, no es un conocimiento light, sino que es un conocimiento profundo. Pero fíjense, ¿quién conoció profundamente el bien y después conoció profundamente el mal? Porque Lucero fue creado como un querubín protector, conociendo en profundidad a Dios, porque estaba en el monte del testimonio, nos dice la palabra. Y luego de caer, porque en él se halló iniquidad, él se torció, llega a conocer profunda y abismalmente la maldad. Por eso es que el fruto del árbol de la ciencia del bien, pero también del mal, da un fruto que te lleva a pecar, porque eso es lo que estuvo el lucero. Por eso es que ellos no debían comer de este fruto y por eso es que cuando ellos desobedecieron a Dios y comieron de este fruto, pecaron. Y Romanos nos dice que la paga del pecado es la muerte y la consecuencia fue que se introdujo la muerte, primeramente en su espíritu, luego en su alma y luego en su cuerpo. Las semillas que da este árbol están proyectadas para implantar esta naturaleza de Lucifer en el resto del plantío de Jehová, de los árboles de justicia que son los hijos. Lucifer quiere introducir estas semillas, dejarlas caer para que nazcan árboles según su género de árboles caídos. Y yo diría, el árbol del rechazo viene a ser una especie del género de los árboles caídos de Lucifer. Lucas 3:9 nos dice que todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y hermano, esto es lo que tú y yo debemos hacer respecto del mal árbol, el árbol de rechazo, cortarlo y echarlo fuera de nosotros. Hablemos ahora del árbol del rechazo. Esa estructura, como decíamos, del árbol que es tan útil para explicar la figura, el fenómeno del rechazo, fue desarrollado por múltiples autores. Entre ellos destacamos a dos. El matrimonio de Phil y Noel Gibson, que es un matrimonio neozelandés que trabajó en Australia hacia la década de los 60, que son pioneros en este tema y
su conocimiento fue recogido por Doris Wagner, quien en su obra Cómo echar demonios habla derechamente de la raíz en un capítulo completo del árbol del rechazo. Nosotros tomamos su estructura, aunque también podemos entender otros contenidos dentro de ella. En botánica, hermanos, un árbol, que es una planta de tallo leñoso que se ramifica a cierta altura, presenta dos partes. Primero, una parte subterránea, bajo tierra, que no es apreciable así a la simple vista, que está compuesta por las raíces. Y segundo, y conectada con esta parte subterránea, una parte que es aérea, que es ostensible, que es visible y que está compuesta por tanto el tronco, las ramas, los brotes, las flores, las hojas y los frutos. Esto es lo que nosotros conocemos como un árbol en botánica. Y este diseño botánico del árbol nos sirve para poder explicar el fenómeno del rechazo. Y vamos a comenzar nuestro análisis del árbol del rechazo partiendo por la parte aérea, las ramas. Precisamente. Las ramas son estructuras en botánica de madera permanentes, visibles a simple vista, que están conectadas con el tronco del árbol y que pueden desarrollar brotes, hojas, flores y frutos del árbol. En todo árbol hay ramas que son principales o primarias, las ramas más grandes, luego ramas secundarias, más chicas y así sucesivamente terciarias. En esta estructura de las ramas y de los frutos que estamos hablando, hay estructuras permanentes que serían las ramas, pero a su vez hay estructuras que son transitorias u órganos transitorios, como serían las flores y los frutos, porque durante todo el año mantenemos las ramas, pero los frutos son algo que permanece un tiempo y después cae. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque en el rechazo también pasa lo mismo. Sucede que hay manifestaciones que son más permanentes en nosotros que otras, que se dan eventualmente, pero que manifiestan lo que está en la raíz, que manifiestan el rechazo. Y por lo tanto, a medida que nosotros vayamos avanzando en este análisis, le pedimos al Espíritu Santo que vaya mostrándole a usted y a nosotros que de esto puede existir. ¿Existen manifestaciones permanentes, ramas o transitorias, frutos de rechazo en nuestra vida o no, para que podamos ir tratándolo? Sería bueno que usted pudiera tomar un papel y un lápiz y poder anotar. Céntrese en su vida en este punto. No considere, no empiece a analizar lo que les pasa a los demás, su hermano, su hijo, su esposa. Céntrese en usted. Y analice a medida que vayamos conversando de esto, si esto existe, si esto se da en su vida o no. Lucas 6, 43 al 44 dice que no es buen árbol el que da malos frutos, porque cada árbol se conoce por sus frutos. Nuestros frutos son nuestras manifestaciones de las que vamos a hablar. ¿Son estas buenas? ¿Son estas malas? El Señor nos guíe, porque en este análisis vamos a tomar como 3 grupos de ramajes del árbol del rechazo. ¿Se acuerda? Roner hablaba de la constelación de efectos. Son tantos efectos que lo hemos dividido en 3 grandes grupos de ramas y frutos. Partamos por el primero, la rama de las reacciones agresivas. Las personas que tienen activa esta rama del árbol del rechazo manifiestan rebeldía, rechazo por los demás, dureza, aspereza, insensibilidad, escepticismo, incredulidad, actitudes agresivas, discusiones, terquedad argumentativa, actitud desafiante, falta de respeto, daño a los demás. Hermanos, ¿se ha visto reflejado en algunas o varias de estas manifestaciones? ¿Y es esto permanente, rama o transitorio fruto en su vida? Las personas que tienen esta rama del rechazo activa, hermanos, mantienen a nivel inconsciente un sistema de creencias que está marcado por la ira. Es decir, y esto opera por debajo y sin que ellos se den cuenta, siempre están considerando que algo injusto les ha pasado, que les ha afectado directamente y que ellos se tienen que hacer justicia por sí mismos. En la palabra podemos ver
tremendos siervos del Señor que fueron afectados por esta rama del rechazo, como es el caso de Moisés, nuestro amado Moisés. En su caso, el rechazo, hermano, fue un rechazo cerrado, un rechazo aparente, no fue real. Sus padres lo amaban y lo quisieron salvar de la muerte que estaba decretada para todos los hijos varones. Por eso lo colocaron en una canasta cubierta de brea y lo dejaron en el río Nilo. No porque lo odiaran, sino porque lo amaban y lo querían salvar. Y confiaban en la dirección del Señor en este punto, que Dios lo iba a guardar. Pero la criatura, ahora pongámonos en la situación de la criatura, siendo de pronto apartada del seno materno, pequeña, y colocada en una canasta con olor a asfalto, en un clima frío, en un río, en el vaivén de las olas, con animales salvajes alrededor y el infierno gritándole: ahora sí que te mueres, porque un cocodrilo te va a devorar, porque te vas a ahogar, porque esta cosa se va a ir al fondo del mar. ¿Viste? Tus papás no te aman, porque el infierno no tiene piedad, hermano. Y cuando somos pequeños y experimentamos estas situaciones, él lo único que quiere es hundirnos y matarnos. ¿Se imaginan ustedes lo que le gritaba a ese bebé en Pyongyang? Pero volvamos al caso de Moisés. Todo este cúmulo de situaciones que vivió se le imprimió a él un carácter, una percepción de rechazo, porque no era un rechazo propiamente mal, pero sí una percepción de rechazo y de abandono. Y cuando finalmente es rescatado por la hija o la hermana de Faraón, ¿cierto? Y llevado al Palacio Real, tampoco pertenecía allá. Evidentemente no era egipcio. De hecho, debe haber tenido la marca de circuncisión como buen judío. En la percepción de rechazo constantemente que tuvo Moisés generó en él y activó este ramaje de las reacciones agresivas. A pesar, hermanos, de que Número 12:3 describe a Moisés diciendo que era un hombre muy manso, más que todos los hombres sobre la tierra. Pero vemos a este hombre manso que por debajo tiene, ¿cierto?, un ramaje que año tras año, podríamos decir, o eventualmente genera unas reacciones tremendamente violentas e incluso homicidas. Lo vemos en Éxodo 12, como en un momento de rabia mata a un egipcio. Lo vemos en Números 20, 8 al 11, que en lugar de hablarle a la peña manifiesta también a Cristo, que es la roca, la golpea, hermano. Lo vemos descendiendo del Sinaí con los mandamientos, con las tablas de piedra, que cuando ve la adoración idolátrica, él las rompe. Ustedes romperían algo que Dios escribió con su propio dedo. O sea, no lo estoy juzgando, pero estoy diciendo lo que te puede llevar la ira a hacer cosas que en la normalidad no harías. En la normalidad no harías, pero en estos arranques de ira, homicida, fíjense que él agarra el becerro de oro, lo muele, lo pulveriza, lo tira al río para que se lo tomen. En circunstancias normales, sabiendo nosotros que el oro no desaparece del cuerpo, nadie le haría ese tipo de mal a otro. Pero en un momento de ira, tú puedes dejar una gran destrucción detrás tuyo. Por eso es que es importante que superemos el rechazo, hermano. Porque puede que una persona con rechazo llegue a cometer homicidio, femicidio, dañar a las personas que ama. Y es nuestra responsabilidad tratar esto.